¿Qué tal? ¿Cómo están? Qué lindo es poder nuevamente tener este tiempo al lado de la palabra de Dios. Hoy continuaremos con nuestro estudio que hemos estado llevando, nuestra serie Servicio y Sacrificio, basado en el Evangelio según San Marcos. Hoy estaremos estudiando el pasaje que está en el capítulo 1, versículos 29 hasta el versículo 34. Yo le he titulado a este pasaje o a esta predicación Escuela en casa. Entendiendo que hoy estamos viviendo en un tiempo interesante, pero también vemos cómo en esos tiempos la gente podía aprender en casa. Ahora, no se trata mucho del tema escolar, pero sí de las lecciones que necesitamos aprender para la vida. ¿Qué te parece si comenzamos orando al Señor y dejándole este tiempo en sus manos? Te invito a que donde estás me acompañes en oración. Cierra tus ojos e inclina tu cabeza. Bendito Padre Celestial, te damos gracias por el tiempo que podemos tener ahora juntos. Gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz y más cortante que una espada de doble filo, que penetra hasta lo más profundo de nuestra vida. Señor, venimos a ti con un corazón que necesita oír tu palabra, que necesita tu exhortación, que necesita tu sanidad, que necesita hasta lo más profundo de él ser limpiado. Señor, obra por medio de tu palabra. Enséñanos la lección que tú tienes para nosotros en este día. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. El pasaje que estaremos estudiando el día de hoy lo encontramos ahí en el capítulo 1 a partir del versículo 29 hasta el versículo 34. En este pasaje vamos a encontrar un par de eventos muy interesantes, pero les invito a que vayamos primero al pasaje y lo podamos leer. Así que pongan atención a lo que dice la palabra de Dios. Dice así, Marcos capítulo 1, 29. Al salir de la sinagoga, vinieron a casa de Simón y Andrés, con Jacobo y Juan. Y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre, y enseguida le hablaron de ella. Entonces él se acercó y la tomó de la mano y la levantó. E inmediatamente le dejó la fiebre y ella le servía. Cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, le trajeron todos los que tenían enfermedades y a los endemoniados. Y toda la ciudad se agolpó a la puerta y sanó a muchos que estaban enfermos de diversas enfermedades y echó fuera muchos demonios. Y no dejaba hablar a los demonios porque le conocían. En este pasaje vamos a ver un par de eventos que sucedieron en diferentes horas del día. Vamos a ver cuál es el propósito que tiene aquí Marcos al escribir este pasaje. El propósito de Marcos es mostrarnos que el Señor capacitó a sus discípulos a través del servicio con autoridad, autoridad sobre los enfermos y también autoridad sobre las enfermedades, más bien, y autoridad sobre los demonios. Y también eh, el propósito de Marcos es que nosotros podamos saber o darnos cuenta que cuando nosotros somos servidos, también debemos responder con servicio a través de nuestra vida. Vamos a ir entonces ahora y vamos a avanzar en el pasaje, ya al estudio de este pasaje, y vamos a ver que comienza en el versículo 29 diciendo, al salir de la sinagoga, ahora tenemos que explicar, ya José habló la semana anterior en relación a lo que era la reunión en la sinagoga, habló de que era el lugar de reunión de los judíos. Este era un edificio donde en este edificio no se hacían sacrificios. Recordemos que en el tiempo de Jesús todavía estaba el templo. Sin embargo, ¿por qué surgieron las sinagogas? Bueno, era porque después de que el pueblo de Israel fue llevado cautivo a Babilonia, se cree que estas sinagogas fueron abiertas porque el templo había sido destruido. Recuerden que cuando el pueblo de Israel volvió, una de las labores que tenía Esdras era reconstruir el templo. Entonces, al no tener un lugar de reunión y al haberse dispersado hacia diferentes lugares, algunos a Babilonia, otros a Egipto, otros se quedaron ahí en Israel, pues los judíos
comenzaron a construir o a tener estos lugares llamados sinagogas. Eh, Vemos también, o algo que podemos aprender en relación a la sinagoga, dijimos, pues no se hacían sacrificios, y era un tiempo de adoración a Dios, donde había una serie de requisitos, o más bien se desarrollaba un programa donde comenzaban leyendo el Shema, y después ellos leían alguno de los rollos que tenían, y en cuanto al Antiguo Testamento, y también tenían un tiempo para orar. Es así porque el Señor les habla acerca de que los fariseos tenían oraciones muy largas, porque muchos se acostumbraban a hacer esto. Ahora, una de las cosas interesantes en cuanto a la sinagoga es que se encontraba principalmente cerca del lugar donde habitaba la mayor cantidad de personas judías. ¿Por qué? Porque los servicios generalmente se realizaban los días sábados o durante el tiempo del sábado. Entonces la gente, de acuerdo a algunas reglas que habían puesto los fariseos, este, no podían caminar cierta cantidad de metros y por eso debían de acercarse, si no eso era considerado trabajo y era incorrecto o no era legal durante el día del sábado. Entonces aquí vemos que las sinagogas se encontraban prácticamente en medio de los barrios que estaban más concurridos por la gente judía, pero también algunos piensan o comentan, según lo que han encontrado en relación a las sinagogas, que se encontraban en las esquinas. Por eso el Señor hace referencia en otro momento acerca de que no oren en las esquinas, como lo hacen los fariseos. ¿Por qué? Porque lo hacían para ser vistos, ¿no? Y principalmente salían de la sinagoga y hacían oraciones muy largas para que fueran vistos por los demás. Ahora, teniendo un poquito ya de conocimiento que ellos habían estado en la sinagoga, y dice, al salir de la sinagoga, donde había acontecido el evento que Jesús había liberado a ese hombre que tenía un espíritu inmundo, entonces ellos salen de ahí y se dirigen a la casa de Pedro. Eh, Aunque el énfasis en el párrafo no está en estas palabras, nos muestra un seguimiento al llamado que el Señor le había hecho a sus discípulos. Y por eso hemos llamado, yo he titulado este mensaje Escuela en Casa. Porque estando en la casa de Simón, de Pedro, ahí el Señor les va a dar algunas lecciones que son muy importantes. Yo lo dividí en dos partes. Primero, algunas lecciones privadas, ¿no? Y después, lecciones públicas. La lección privada comienza ahí, pues principalmente en el aspecto de pasar tiempo con los discípulos. Aquí hace Marco referencia y hace un énfasis muy interesante, eh, que no que fueron los 12 discípulos, sino que estos 4 discípulos estuvieron con él. Y específicamente después vamos a ver a lo largo de los evangelios y de la vida del Señor Jesucristo, que hizo una inversión específica en la vida de 3 personas. En la vida de Simón, Pedro, en la vida de Jacobo y en la vida de Juan. Ellos 3 estuvieron constantemente con el Señor en eventos especiales o eventos que nos marcan los evangelios, que fueron muy importantes. Ahora estos 3 acompañaron a Jesús y aquí se agrega también Andrés. Esto también nos recuerda que Pedro había tenido una influencia muy fuerte en la vida de Marcos. Y prácticamente entonces hemos mencionado que Marcos está relatando aquellas cosas que Simón Pedro le había ido contando o compartiendo en esa relación que él tenía. Aquí Pedro está de alguna manera repitiendo esa lección de la influencia, esa lección privada de influir a las personas. Me encanta ver cómo aquí él les está hablando a estos 4 discípulos y vemos que el aprender, en primer lugar, no está reservado a un lugar de reunión. El aprender y las lecciones importantes en la vida también se van a dar dentro de casa. Ese es un punto que nos tiene que animar a nosotros a saber que nuestro trabajo en la vida de nuestros hijos es importante, en nuestra familia es importante, que tenemos que tener presente a Jesús en nuestro hogar.
y que Él tiene que ser la influencia para nuestra vida. No dejar el tema de la vida espiritual o la enseñanza espiritual para los días de domingos o el día de la reunión, sino que cada momento en nuestro hogar tenemos que tener presente al Señor y aprender lo que Él quiere enseñar a nuestras vidas. Vamos a ver cómo ellos estaban conviviendo, ¿no? Compartiendo. Y entonces una mención muy interesante que va a utilizar también Marcos para mostrarnos cómo el Señor enseñó a sus discípulos, cómo les dio esta lección personal o privada y lo que también pudo producir en el corazón de ellos. Vamos a ver en el versículo 30, dice de la siguiente manera, y la suegra de Simón estaba acostada con fiebre. Si bien aquí vamos a encontrar que esta es la frase dominante del pasaje, o de estos dos versículos, o de esta porción de la escritura. Aquí encontramos que la suegra de Pedro se encontraba enferma. Ahora, la manifestación de su enfermedad era la fiebre. Aquí menciona que ella tenía fiebre, que estaba acostada, por lo tanto a veces la fiebre causa debilidad en el cuerpo y pues muchas personas que están con fiebre generalmente pues prefieren descansar o acostarse. Esto finalmente la mayoría de nosotros sabemos que la fiebre es la manifestación de un problema que está más profundo, ¿no? Que es parte de la sintomatología de alguna enfermedad o alguna infección que está existiendo en nuestro cuerpo. Ahora, es muy interesante porque en el Evangelio según San Lucas, en el capítulo 8 y versículo 38, Lucas, que era el médico amado, ¿recuerdan? Lucas nos da un detalle muy interesante. Dice que era mucha fiebre la que tenía la suegra de Pedro. Dice, tenía una gran fiebre. Entonces, la situación en la que ella se encontraba, pues era un poco delicada. Y esta situación de alguna manera había turbado un poco las cosas en la casa de Simón. Por lo tanto, continúa el pasaje, eh, dice ahí, y enseguida le hablaron de ella. Ahora aquí quiero detenerme un momento y quiero mencionarte algo que es importante. En la vida de influencia que nosotros tenemos que ejercer alrededor nuestro, porque todos de alguna manera somos influencia a las personas. Hoy podríamos decir, todos somos influencers. El problema es que ¿qué tipo es nuestra influencia? Si es una buena influencia, una influencia espiritual, o es una influencia carnal, o cómo es nuestra influencia hacia la vida de las personas que están a nuestro alrededor. Hemos hablado varias veces con los hombres que el tiempo que nosotros invertimos en influenciar a nuestra familia es importante. Y hemos mencionado que a veces la gente piensa que en los tiempos, o realmente los tiempos importantes son los tiempos de calidad que pasamos con nuestra familia. Pero aquí nuevamente podemos ver cómo el Señor Jesucristo les muestra y nos muestra a todos que los tiempos de calidad siempre van a aparecer dentro de los tiempos de cantidad. Eso lo acabamos de hablar hace unos días también con los hombres en el estudio de los jueves. Y hablamos precisamente en relación a la familia y mencionamos este aspecto de los tiempos de calidad y de cantidad, los tiempos cualitativos y los tiempos cuantitativos. Ahora vemos aquí que mientras ellos estaban conviviendo, mientras ellos estaban platicando, entonces surge este momento de calidad, donde se acercan y le dicen acerca de la situación que estaba viviendo la suegra de Pedro. Dice el pasaje, y le hablaron de ella. Ahora quiero decirte algo. Personalmente, el Señor Jesucristo no necesitaba que le hablaran acerca de la suegra de Pedro y lo que estaba sucediendo en su vida, porque Él es omnisciente. Y Él también sabía lo que estaba pasando en la vida y en el cuerpo de la suegra de Pedro. Sin embargo, el Señor esperó a que ellos le digan.
Esperó porque era algo importante relacionado a lo que tenía que ver con su fe. Eh, el Señor, dijimos, sabía la situación, pero es algo que llevaría de alguna manera a formar y a fortalecer la fe de sus discípulos. El evento que a continuación viene fortalecería la fe de ellos y les daría una lección súper importante para el resto de sus vidas. Y lo vamos a ver aún más adelante. Ahora aquí yo puedo sacar una enseñanza muy importante y una verdad. Vemos cómo los discípulos le hablan al Señor acerca de la suegra de Pedro y lo que está sucediendo, pero vamos a ver que la verdad que tenemos que aprender el día de hoy es que antes de hablarle a la gente acerca de Dios, nosotros tenemos que hablarle a Dios de la gente. Vemos aquí cómo el Señor esperó que ellos le dijeran cuál era la situación que tenía la suegra de Pedro. Dice, y enseguida le hablaron de ella. Vemos cómo acá ellos comentaron a Jesús que su suegra o que la suegra de Pedro estaba enferma. Ahora, esto es lo que el Señor también espera de nosotros hoy en día. Que nosotros vayamos en oración a Él. Y cuando hay alguien que está enfermo en nuestra familia o que está pasando alguna situación de dificultad, de adversidad, el Señor espera que vayamos a Él en oración. Que le contemos, que le llevemos nuestras cargas. Sabemos muchos textos en relación a esto. Venid a mí los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Echad vuestra ansiedad sobre Él, porque Él tiene cuidado de vosotros. Y tenemos que orar al Señor llevándole esas cosas que nos preocupan a través de la oración. Las necesidades que tenemos como familia, no solamente en la salud, sino en todos los aspectos. Esa es una verdad muy importante que nosotros podemos aprender también el día de hoy a través de este pasaje. Continúa entonces el pasaje diciendo que una vez que ellos le hablaron y que expresaron lo que la preocupación, la carga que había en su vida, dice que el Señor dice, entonces Él se acercó. Y aquí también yo puedo encontrar una verdad bien importante. El Señor siempre está cerca y eso es una realidad. La Escritura nos enseña que Él siempre está ahí. Su presencia es constante en nuestra vida. Dice que él prometió diciendo que yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin. En ese momento él estaba en la casa de los discípulos y él estaba presente. Él sabía lo que sucedía, él sabía la necesidad de esta mujer y probablemente intencionalmente, o no probablemente, seguro, el Señor había ido a ese lugar porque utilizaría esa situación de sanar a la suegra de Simón para darles esta lección tan importante. Ahora el Señor siempre está cerca de nosotros. Él nunca se va. Él siempre se acerca. Y hay una promesa que a mí me encanta. La encontramos en el Salmo 145. Vamos a leerlo, dice el versículo 18 y 19. Dice, cercano está Jehová a todos los que le invocan, a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen, oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Ahora el Señor, podemos ver aquí que el Señor siempre está cerca. Sin embargo, a veces no percibimos su presencia. La cercanía del Señor la percibimos en la medida que le invocamos y le tememos. Esto es lo que nos está enseñando este pasaje, que nosotros no percibimos la presencia de Dios, aunque ella la prometió, porque a veces no estamos llevando una vida de temor delante de Él y a veces también no estamos invocando su nombre de la manera correcta. Tal vez invocamos simplemente, como dice Santiago, lo hacemos de una mala manera porque lo hacemos para nuestros propios deleites, lo hacemos para nuestras propias necesidades, pero no le tememos tampoco. Y eso es lo que nos lleva a nosotros a hacer pensar que el Señor nos deja, ¿sí? Que su presencia no está constantemente con nosotros. Y esto es una realidad importante. Yo quiero animarte a que aun cuando tú ores, no le digas al Señor, Señor, quédate con nosotros, porque el Señor siempre está con nosotros. El problema es que no percibimos al Señor como debe ser. Yo sé que esta es una costumbre que tal vez tenemos por una tradición religiosa, pero
Aquí la razón, dijimos, tal vez la oración la tenemos que hacer y es decirle, Señor, ayúdanos a ser temerosos de ti para que podamos también percibir tu presencia al lado nuestro. Queremos invocarte sabiendo que tú estás siempre presente a nuestro lado. Qué hermosa promesa tenemos en este Salmo 145, ¿no es así? Así que esto nos tiene que seguir motivando a poder saber que aún en los momentos de dificultad, el Señor siempre está con nosotros. Continúa el pasaje diciendo, diciendo de la siguiente manera, y la tomó de la mano y la levantó. Ahora aquí vamos a ver que el Señor es el que hace la obra. Vamos a ver que Él la tomó, dice, la tomó de la mano. Y aunque en este texto Marcos hace un énfasis en el tema de las acciones de Jesús, Lucas va a hacer un énfasis en el tema de la palabra, porque dice que él, aquí menciona Marcos que la tomó y la levantó, pero Lucas menciona que él, a través de su palabra la reprendió. Ahora aquí el énfasis no tiene que estar ni en la acción ni en la palabra, sino más bien en la autoridad sobre la enfermedad y sobre el poder sanador del Señor Jesucristo. Ahora, cuando estamos enfermos, muchas veces vamos a presentar diferentes situaciones en nuestra vida. Pueden ser temores, principalmente, ¿no? Creo que son temores. Hay algunos textos que nos tienen que animar al saber que el Señor no solamente está cercano a nosotros en medio de la adversidad o la dificultad, en medio de la enfermedad, sino también vemos ahí en Isaías 41:10 que dice de la siguiente manera, no tengas miedo, porque yo estoy contigo. No te desalientes, porque yo soy tu Dios. Te daré fuerzas y te ayudaré. Te sostendré con mi mano derecha victoriosa. Aquí vamos a ver cómo en esta versión, este pasaje de Isaías 41 nos motiva que el Señor nos tiene tomados de su mano. ¿Sí? También a veces he escuchado, Señor, no nos sueltes de tu mano. El Señor no nos va a soltar de la mano. A veces nosotros somos los que tenemos la tendencia de soltar la mano del Señor. Pero nosotros debemos de permanecer siempre agarrados de su mano. Y aquí vemos que esta es una promesa hermosa, que Él nos tiene tomados, dice, nos tiene sostenidos. La idea es que no nos va a dejar caer. La idea es que Él tomó a la suegra de Pedro, la levantó, la sostuvo, la jaló, ¿verdad? De alguna manera la mantuvo ahí, la sostuvo. Dice la escritura que el Señor nos mantiene, nos sostiene con su mano derecha. Por lo tanto, no tenemos que tener temor en medio de la adversidad, en medio de la enfermedad. El Señor está con nosotros y Él nos sostiene. Ahora, no solamente tenemos la promesa de su palabra, sino también tenemos el poder del Espíritu Santo ahora en nosotros, que es el que nos levanta y nos sostiene. Dice Romanos capítulo 8 y versículo 11. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús, vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Varias veces esta palabra que se menciona ahí cuando dice que Jesús la tomó de la mano y la levantó, esta misma palabra se repite en Romanos capítulo 8 y versículo 11. Se repite en dos ocasiones, dice, y el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros. Dice, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su espíritu que mora en vosotros. Qué hermosa promesa, ¿no? El Señor vivificará nuestros cuerpos. El Señor nos da la fuerza a través de su Espíritu y Él nos levanta aun cuando nosotros llegamos a caer, no solamente en nuestra salud, sino en diferentes aspectos. Entonces vemos el poder del Espíritu Santo morando en nosotros, eso nos tiene que animar, nos tiene que motivar, pero también vemos ahí las promesas de la palabra de Dios, donde Él nos dice que Él siempre está con nosotros, que no temamos, que
dice, yo estoy contigo, dice, no te desalientes, no te desanimes, no te deprimas, dice, porque yo soy tu Dios, dice que te daré fuerzas y te ayudaré y te sostendré con mi mano derecha victoriosa. En otras versiones, con la diestra de mi justicia. Continúa el pasaje entonces en Marcos y dice así, e inmediatamente le dejó la fiebre. Ahora vemos aquí que la respuesta es inmediata, que vino enseguida el poder sanador del Señor Jesucristo, obró en el cuerpo de esta mujer. Ahora el Señor no sanó la fiebre. Dijimos que la fiebre es un síntoma, es una evidencia que hay algo más profundo en la vida de la persona. Ahora, de la misma manera, el Señor sanó algo más profundo y así sucede en nuestra vida. El Señor no sanó la evidencia, no sanó el síntoma, sanó el problema, lo quitó por completo y entonces los síntomas se fueron. Ahora, en nuestra vida, a veces nosotros nos dejamos llevar por el tema de lo que se ve o las actitudes. ¿Saben? Las actitudes son el síntoma, son la fiebre que manifiesta que hay un problema más grande. Y esto me hace pensar que también la obra sanadora del Señor va hasta lo más profundo de nuestra vida. Y a través de su palabra, Él entra en nuestro corazón hasta lo más profundo de nuestros pensamientos, para hacernos ver cuál es el problema que está en nosotros. Ahora, a veces nosotros nos centramos en que el Señor cambie, quite aquellas actitudes que están mal, cuando en realidad lo que el Señor tiene que hacer es transformar nuestro corazón, sanar nuestro corazón. El problema no está en lo externo, en las actitudes, está en el corazón de las personas. Y hay una verdad que es muy importante que quiero comentar en esta hora. El Señor no cambia actitudes, el Señor transforma corazones. Tú necesitas y yo necesito cada día que nuestro corazón sea transformado por Él. A veces nos centramos, como mencionaba hace un rato, en decir, Señor, cambia mis actitudes. Pero mis actitudes no van a cambiar si no cambio mi corazón. Así que vemos que el Señor no solamente hace una obra en lo externo o en el síntoma, sino que el Señor hace una obra en lo más profundo, en la raíz del problema. Y es así que también el Señor no cambia actitudes, sino transforma corazones. Y vamos a ver cuál es el resultado de esto. Cuando el Señor sana con ese poder y esa autoridad, dice que y ella les servía. Ahora, qué hermosa parte menciona aquí la escritura. La palabra servía relacionada ahora al producto, al cambio que hay en la vida de ella. No solamente ella recupera la fuerza por haber sido sanada, recupera su salud, sino viene la fuerza necesaria para ahora levantarse y servir. La palabra servicio o que servía es la palabra griega diaconeo, que también la encontramos ahí en Hechos, cuando habla acerca de que el Señor estableció, bueno, ahí los discípulos establecieron algunos diáconos, algunos servidores, aquellas personas que se encargaban de servir las mesas. Y aquí vemos que menciona que ella comenzó a servirles. También esta palabra se utiliza para ministrar. Ahora, en Lucas, en el capítulo 4, versículo 39, algo que encontramos ahí es que dice que la mujer les servía haciéndoles la comida, que enseguida les hizo la comida. ¿Se acuerdan el servicio cómo fue? Enseguida cambió el corazón y entonces ella tuvo el ánimo para hacerles la comida. Cuando alguien ya realmente está enfermo, cuando alguien no se siente bien, está con mucha fiebre, no te dan ganas de hacer nada. Pero esta es una evidencia del poder sanador de Jesús, de la autoridad con la cual sanó a esta mujer. Ahora, aquí nos vamos a encontrar una lección muy importante. Y es que no necesitamos un curso de servidores. Realmente quien quiere servir demuestra que quiere servir. No debemos esperar tampoco en nuestro servicio grandes cosas.
Una vez que el Señor ha tomado nuestra vida y una vez que el Señor ha perdonado nuestros pecados, una vez que el Señor ha sanado nuestro corazón, entonces nosotros tenemos que responder con el servicio hacia Él. Fíjate bien esta frase, una vida agradecida se manifiesta en el servicio. Lo voy a repetir nuevamente. Una vida agradecida se manifiesta en el servicio. Cuando yo estoy agradecido por lo que Dios ha hecho en mi vida, cuando Él ha sanado aspectos de mi corazón que han traído diferentes actitudes en mi vida que son dañinas, entonces yo voy a agradecerle al Señor a través de mi servicio y voy a querer hacer lo que sea para Dios. Pero a veces pareciera que hay personas que están esperando que no sé qué suceda, ¿no? En su vida para empezar a servir. No necesitas, como mencionaba hace un rato, no necesitas hacer un curso de servidores. Simplemente la gratitud te tiene que mover a servir al Señor. Ahora, dijimos, tal vez tienes que comenzar desde lo más sencillo y lo más básico, como vemos esta mujer. Y después Dios te llevará, en la medida que tú seas fiel, la forma y el obrar del Señor es que al que ha sido fiel en lo poco, será fiel en lo mucho y le dará más. Así que hay algunos que dicen, es que yo no sirvo al Señor porque yo quisiera ser el pastor o el enseñador o el predicador. Necesitamos aprender a servir desde las cosas más básicas. Si tu corazón está agradecido, si tienes una vida agradecida, entonces manifiéstalo a través del servicio. Las lecciones en casa son lecciones que pueden quedar muy marcadas. Mira, yo no encuentro más menciones acerca de la suegra de Pedro. Incluso ni siquiera sabemos cuál era su nombre. Sin embargo, esto quedó muy marcado, ¿no es así? Tanto que está en este pasaje de la Escritura. Esta lección en casa marcó la vida de estos discípulos. Después te voy a explicar por qué. Pero mi pregunta aquí para ti en esta hora es, eh, ¿qué es lo que aún el Señor no ha sanado en tu corazón? ¿Qué, qué cosas hay que no han sanado en tu vida? ¿Qué cosas son las que te impiden servir al Señor? Tal vez ahí hay amargura, resentimiento. ¿Qué es o una falta de aceptación de lo que tú eres? ¿Qué es aquello que te está impidiendo servir al Señor? Vamos a continuar y vamos a pasar al segundo punto. Y este nos va a hablar acerca de lecciones públicas. Ya vimos la lección privada con la suegra de Pedro. Ahora veremos algunas lecciones públicas. Ya fuera de la intimidad, fuera del ambiente privado, llegamos a un momento, versículo 32, donde dice que cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, aquí hay algo interesante. Ellos debían esperar a que terminara el día. ¿Se acuerdan que esto habían ido a la sinagoga? Era el Shabbat, era el día de reposo. Y si ellos caminaban cierta cantidad de tiempo, eh, en base a la ley que mencionaba en Éxodo capítulo 20 y versículo 10, ellos no podían tener actividad. Incluso había algunas, dijimos, algunas reglas rabínicas que impedían que las personas llevaran cargas durante el día de reposo. Entonces, ellos esperaron al final del día, dice, cuando llegó la noche, luego que el sol se puso, entonces dice, le trajeron a todos los que tenían enfermedades. Aquí la palabra a todos es la palabra, significa a cada uno. Esto es algo muy interesante. Aquí no es que ellos fueron tal vez escuchando lo que el Señor ya había hecho en la sinagoga, y la voz se fue corriendo por diferentes lugares. Y entonces la gente, escuchando lo que el Señor había hecho con este endemoniado, comenzaron a decir, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hay que llevarle a nuestros enfermos. Ellos tenían la necesidad de que sus familiares fueran sanados. Ellos tenían ese peso y esa carga en su vida. Así que la voz empezó a correr, pero ellos tenían que esperar a que cayera el sol, a que terminara el Shabbat, el sábado por la tarde, o ya al atardecer, y entonces ahí salieron hacia la casa de Simón para llevarle a todos o a cada una de las personas que estaban enfermas.
Y dice ahí que no solamente estas personas era cada uno, sino que también tenían toda clase de enfermedades, esa es la idea. Pero no solamente esas personas enfermas físicamente, sino también habla de enfermos que estaban espiritualmente. Y aquí habla de endemoniados. Ya José nos explicó acerca de lo que es una persona endemoniada. Y la idea aquí que también se manifiesta es aquel que el espíritu demoníaco, satánico, está habitando dentro de la persona. Y aquí esto es lo que estaba sucediendo. Estas personas que habían traído a Jesús estaban poseídos por un demonio. Un demonio estaba tomando el control del cuerpo de las personas. Y vemos en el versículo 33, que esta es la frase realmente dominante de estos versículos, dice, y toda la ciudad se agolpó a la puerta. Ahora la idea es de que toda la ciudad, esa es la palabra griega polis, que significa que todos los habitantes de la ciudad. Ahora probablemente significaba que más bien eran todos los judíos, porque sabemos que también en Capernaum había gentiles, ¿no? Porque esa región también era finalmente habitada por gentiles. Pero si tuvieron que esperar hasta que cayera la noche y terminara el Shabbat para llevar a sus enfermos, pues tenían que tener una raíz judía o por lo menos tenían que ser prosélitos judíos, o sea, convertidos al judaísmo. Así que en realidad vemos acá que todos los habitantes judíos que estaban en Capernaum llevaron a sus enfermos, o todos los que tenían enfermos, dice que se reunieron. La palabra golpar significa reunir, congregar, juntarse a la entrada de la casa de Simón. Ahora, la necesidad de la gente los llevó a buscar la solución en el Señor Jesucristo. Y vamos a ver cómo también hoy en día la gente tiene una gran necesidad. La gente tiene una gran necesidad. Dice en 2 de Timoteo, en el capítulo 4, en el versículo 3 y versículo 4, dice, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias, y apartarán de la verdad el oído y se volverán a las fábulas. Queridos hermanos, hay mucha gente que tiene una gran necesidad de escuchar la verdad de la palabra de Dios. Y hoy vemos que la gente está escuchando cualquier cantidad de cosas que no son correctas delante de Dios. Y la gente se amontona para escuchar. A mí me impresiona en estos tiempos cómo la gente busca, ¿no? A través de las redes sociales y aquellos que dan mensajes totalmente fuera de la voluntad de Dios, lejos de la verdad de Dios, la gente esa gente tiene un montón de seguidores y tienen un montón de visitas a sus videos. Pero no solo eso, ¿cuántas personas hoy están teniendo la necesidad y desde hace años atrás y buscando suplir su necesidad a través del entretenimiento, mirando las novelas y hoy las series, ¿no? Y la gente está perdiendo su tiempo y tratando de escuchar y aprender en los lugares donde no van a escuchar y no van a entender y no van a tener la enseñanza correcta para solucionar y suplir las necesidades de su vida. Hermanos, aquí hay una verdad importante. La gente tiene que saber dónde está obrando el poder de Dios. La gente tiene que saber dónde está obrando el poder de Dios. Solo Jesús tiene el poder para sanar sus necesidades. Qué hermoso es que podamos ver a la gente agolpándose, juntándose, reuniéndose donde el poder de Dios está obrando. Por medio de la exposición de la palabra, que es como hoy trabaja el poder de Dios. Obrando en la vida de las personas. Que tu casa pueda ser identificada como un hogar donde el poder de Dios obra y la gente pueda venir y decir, ¿qué tienes tú en tu vida que yo no tengo y que necesito? Yo quiero tener esa paz, yo quiero tener ese gozo, yo quiero tener esa pasión que tú tienes. Quiero tener la misma esperanza que tú tienes. Quiero tener un corazón sano como el que tú tienes. La gente, hermanos, tiene que saber dónde está obrando el poder de Dios.
Es por eso que nosotros como iglesia tenemos que trabajar para que la gente pueda identificar dónde está obrando el poder de Dios y se acerque para ser suplida su necesidad. Dice el versículo 34, y sanó a muchos. La idea acá es un gran número. Ahora, ¿por qué no dice y él sanó a todos? Vino esa pregunta a mi mente, pero la respuesta vino enseguida porque él es soberano. Él es soberano y él sabe cuáles son los momentos para sanar a las personas. Tal vez llevaron a muchos enfermos, pero tal vez no sanó a todos, porque la palabra es clara y dice que él sanó a un gran número. Pero si él hubiera sanado a todos, diría, y él sanó a todos. Pero el Señor es soberano y tal vez tiene tiempos distintos para personas. Ahora, lo que sí podemos entender, que aquellas personas que fueron sanadas, pues recibieron realmente un beneficio, una bendición, su necesidad fue suplida y sus vidas marcaron tal vez la vida de otras personas. Esto es un punto importante también que nosotros tenemos que entender. No te desesperes, el tiempo de Dios llegará. No te desesperes. Los tiempos del Señor son diferentes a los nuestros. A veces nosotros queremos que, así como Dios obró al lado nuestro, también obre dentro de nuestra familia. Pero Dios tiene sus tiempos. Él es soberano, tenemos que esperar el tiempo de Dios. Dice ahí también, dice que Él sanó a muchos que estaban enfermos, y ahí repite y vemos otra vez, dice, de diversas enfermedades. Ahora aquí la palabra para enfermos es la palabra kakos. Y esta palabra es interesante porque se puede utilizar en dos sentidos, tanto en el sentido físico como en el sentido digamos, moral. Pero, y esto tiene que ver con algo que es malo, ¿sí? En el sentido moral tiene que ver con la maldad, pero en el sentido físico habla de un sufrimiento grave. Y aquí la idea es que ellos estaban, estas personas que habían sido llevadas ahí, estaban pasando por un momento de gravedad y esa situación les estaba haciendo sufrir. Hoy en día hay tantas personas que están sufriendo y sufren gravemente, tal vez no solamente en el aspecto físico, sino también en el aspecto emocional, en el aspecto espiritual. Y dice ahí que los enfermos estaban enfermos de diversas enfermedades, y la idea es aquí una gran variedad de enfermedades. Aquí entonces vemos el obrar del Señor, y dice Mateo en el capítulo 4, refiriéndose al mismo evento, que a través de esta situación que estaban viviendo, el Señor estaba cumpliendo lo que dice Isaías en el capítulo 53 y versículo 4. Dice Mateo 4:17, para que se cumpliese lo dicho por el profeta Isaías cuando dijo, Él mismo tomó nuestras enfermedades y llevó nuestras dolencias, dice, y ahí Él sanó nuestra vida. Ahora, hermanos, familia querida, queremos, necesitamos, queremos exhortarles, animarles a que realmente podamos ser ese medio que Dios quiere utilizar, que aprendamos esta lección de lo que el Señor hizo con esta gente. Y dice ahí el versículo, no solamente los sanó a los que estaban enfermos, sino que también dice, y echó fuera muchos demonios. También la palabra es gran número. Ahora, no hay enfermedad que el Señor no pueda sanar, pero Él es soberano. No hay demonio que Él no pueda expulsar. Aquí la idea es que eran muchos demonios, o sea, un gran número, y Él los echó. La palabra echar es sacó fuera del cuerpo de ellos, los liberó. Dice el texto que también, dice, y no dejaba o no permitía, significa esta palabra, hablar a los demonios. Ahora, Lucas en el capítulo 4 y versículo 41 nos explica que los demonios gritaban, no es que hablaban, dice que ellos estaban gritando. Ahora, no era el momento en el cual los demonios tenían que hacerse escuchar. Este era el momento en el cual el poder de Jesús tenía que ser manifestado y su autoridad sobre la enfermedad o las enfermedades, las diversas enfermedades y también
sobre los demonios. Pero no era el tiempo para que los demonios hablaran. Ahora dice aquí que él no los dejaba hablar porque le conocían. Ahora aquí hay algo muy interesante. No está hablando de que ya le habían visto en la sinagoga, sino aquí el verbo que está utilizando en conocían es un pretérito pluscuamperfecto de indicativo. Ahora, ¿esto qué es? ¿Qué significa? Bueno, el pretérito pluscuamperfecto de indicativo se utiliza en el español para expresar la anterioridad de una acción pasada respecto a otra también pasada. Es decir, es el pasado del pasado. Ahora, ¿qué está diciendo acá? Para poder entenderlo un poquito mejor. Yo escuché esta ilustración que me ayudó a entender mejor. Por ejemplo, cuando una persona te está contando algo que sucedió en su vida, supongamos que esa persona iba a viajar y entonces te dice, fíjate que yo el día de ayer, cuando llegué al aeropuerto, el avión ya se había ido. Entonces no pude viajar. La persona te está contando de un evento del pasado, pero donde está implícito otro evento del pasado. Ahora, ¿qué evento sucedió primero? El avión despegó y después la persona llegó al aeropuerto, ¿cierto? Ahora, es lo que está tratando de explicarnos acá Marcos al escribir y utilizar este verbo y en esta conjugación. Lo que nos está diciendo es que los demonios ya le habían conocido. O sea, ya sabían de Jesús, pero no supieron de Jesús en la sinagoga, sino que ya le conocían antes. Ya sabían quién es. En otra versión dice, sabían quién es. Y la palabra griega es la palabra oida, y esta palabra significa saber o entender. Entonces los demonios sabían o entendían quién era Jesús. Y ellos lo sabían porque Él es el Hijo de Dios. Y Él es el Creador y Él es eterno. Ahora, eh, quiero terminar ya esta predicación hablándote de cómo fue que estas lecciones, tanto la privada como la pública, llegó a impactar la vida de los discípulos. Hay un evento en Hechos capítulo 10 cuando el apóstol Pedro es llamado para ir a predicar a los gentiles. En Hechos capítulo 10, por primera vez, se le predica el evangelio a los gentiles, de una forma abierta. ¿Se acuerdan? A Cornelio, que tuvo un sueño y Dios le dice que mande traer a Pedro. Y Pedro por su lado había soñado acerca de ese lienzo con los animales inmundos y que el Señor le dijo, Pedro, mata y come, donde le está diciendo que ahora él se quite de todas las especulaciones y que ahora lo que Dios quería limpiar, iba a ser limpio. No importaba que fuera inmundo, que fuera gentil. Y entonces Pedro acude al llamado del Señor y cuando vienen los siervos de Cornelio a buscarlo, iba con ellos. Ahora, cuando Pedro llega a la casa de Cornelio, otra lección en una casa, de una manera privada, Pedro comienza a compartir el Evangelio. Y fíjate lo que dice ahí en el capítulo 10 y versículo 37. Te lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas. Dice así. Ustedes saben lo que ocurrió en toda Judea, comenzando desde Galilea, después del bautismo que Juan predicó, cómo Dios ungió a Jesús de Nazaret con el Espíritu Santo y con poder, el cual anduvo haciendo bien y sanando a todos los oprimidos por el diablo. Es lo que acabamos de estudiar, porque Dios estaba con él. Nosotros somos testigos de todas las cosas que hizo en la tierra, de los judíos en Jerusalén, y también le dieron muerte colgándolo en una cruz. Ahora vemos a Pedro, que junto a los otros discípulos, aunque la vida de Pedro tuvo sus altas y sus bajas y le negó al Señor, vemos ahora acá que él aprendió la lección. Dice que el Señor andaba haciendo por la zona de Galilea y después en la zona de Judea, dice, comenzando en Galilea, ahí en Capernaum. Dice que él estaba haciendo bien y sanando, dice, a todos los oprimidos por el diablo. Dice, porque Dios estaba con él. Pedro aprendió las lecciones que el Señor le dio acá.
Ahora la pregunta que yo tengo para ti. ¿Has visto obrar a Dios en medio de tu hogar? ¿Has podido percibir las lecciones que Dios te da en la intimidad, en lo privado? ¿Has aprendido de eso? ¿Has podido aprender de las lecciones públicas, viendo al Señor obrar alrededor tuyo y en mucha gente y de diversas maneras? Ahora, si ya lo aprendiste, entonces, ¿qué estás esperando para servirle? ¿Qué estás esperando para salir también y ser un testigo? Hechos en el capítulo 1, en el versículo 8 dice, y me seréis testigos. O sea, ustedes han presenciado, ahora ustedes salgan y cuenten. Tú y yo como iglesia necesitamos ya sacudirnos el letargo de nuestra vida espiritual, percibiendo lo que el Señor está haciendo en nuestra vida y tenemos que salir y compartir el mensaje del Evangelio. Tenemos que ser esos testigos que lleven la verdad de Dios. La gente necesita ver el poder de Dios obrando no solamente en nuestras vidas, sino también a través de nuestras vidas. ¿Qué estás esperando? ¿Qué vas a hacer? ¿Qué te parece si terminamos con una oración? Padre, gracias te damos en esta hora por el tiempo que tenemos. Gracias por tu palabra y gracias por estas lecciones. Espero que podamos haber aprendido tanto acerca de ti esta mañana, esta tarde, Señor. Te rogamos que tú obres en nosotros, que tú, Señor, realmente nos hagas esos testigos que quieres que seamos, que la gente pueda ver el poder tuyo obrando en esta iglesia, que pueda ver manifestándose a través de cosas tan importantes como es la transformación de una vida. Señor, gracias porque podemos acudir a ti, que eres el único médico, que eres el único que puede realmente sanar nuestra vida, sanar nuestro corazón, transformarlo. Gracias porque, Señor Jesús, tú no eres alguien que quita síntomas, sino eres alguien que hace una limpieza y una sanidad profunda. Sana nuestros corazones, sana nuestra vida y permítenos servirte como tú lo mereces. Gracias, Padre, te damos por esta mañana, por esta tarde, por tu palabra. Bendice esta iglesia y úsanos para tu gloria. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Muy bien, muchas gracias. Dios te bendiga y nos vemos pronto.